host. Ok, listo. Perfecto, entonces Reinicio es una nueva instancia de webinar del Comité de Investigación 07 de IPSA, Mujeres en el Sur Global. Y entonces la propuesta que traemos para hoy es una propuesta para una lectura feminista de la inteligencia artificial. Las autoras de este trabajo pertenecen al Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática, todas ellas, que luego les pido por favor que ustedes hagan una breve presentación. Y ellas son Paula Rojo, que es farmacéutica por la UBA, especialista y magíster en sistemas de salud, diplomada en salud ambiental, y docente, investigadora y capacitadora en temas vinculados a regulación sanitaria, accesibilidad y sostenibilidad en la UBA. María Natalia Echegoyenberti es abogada y psicóloga, magíster en salud pública, profesora de la Universidad Nacional de Rosario, directora del observatorio, investigadora asociada al Centro Petriflom de Políticas de Derecho Sanitario, Biotecnología y Bioética de la Facultad de Derecho de Harvard y vicepresidenta de asociado a la protección de derechos humanos, como también miembro fundadora de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria. Romina Duarte es magíster en género, políticas públicas, docente universitaria, coordinadora de el grupo de pueblos indígenas e interseccionalidad en el observatorio, y Vanina Picado es abogada, coordinadora de innovación y políticas institucionales del observatorio. Además, se desempeña como consultora en proyectos de impacto social e innovación para diferentes organizaciones sociales. Me presento, soy moderadora, mi nombre es María Lucero y pertenezco a la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, dada esta introducción, les doy lugar a las expositoras para que empiecen a plantear su trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, Mariel. Y bueno, la verdad que es un gusto volver a ver a compañeras como Diana, que nos esté también facilitando su arma, también, bueno, esta reunión y Analía y conocer a personas también de Argentina, que es como se va conformando también esta red, ¿no? Me da mucha alegría también de otras universidades como de la Universidad de Cuyo y de Don Bosco en Comodoro Rivadavia, así que bueno, ahí seguiremos hablando después para proyectos también que tengan que ver con Argentina y seguir investigando y produciendo conocimiento y sentidos y disputando la palabra, ¿no? Así que en ese sentido agradezco al ERC 07 de IPSA y bueno, a todas las que están acá temprano para hablar de un tema que proponemos esta lectura feminista de la inteligencia artificial, porque bueno, creemos que se generan muchas discriminaciones y que necesitamos pensar la lógica de cómo se produce, cómo se reproducen estas discriminaciones vinculadas al mundo digital, ¿no? En el cual las mujeres tenemos menos participación y donde estamos en contextos estructuralmente desiguales. Así que algunas cuestiones vamos a ir un poco más rápidos, queremos presentar el tema, pero sobre todo queremos dejar ahí casi media hora para que podamos preguntar y preguntarnos en qué estamos, ¿no? Con esto. Voy a compartir pantalla. Eh, un momentito. Ahí. ¿Y desde dónde estamos también investigando? Este es el Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática. Eh, lo que hacemos desde el observatorio rápidamente es monitorear qué es lo que deciden los poderes judiciales en materia de acceso a
tecnologías, pero sobre todo cómo logran implementar o no el derecho a la salud, pero el derecho a la salud también con una mirada amplia a partir de tener en cuenta los determinantes económicos, los determinantes políticos, los determinantes legales, cómo la arquitectura jurídica de los países determina o no la posibilidad de implementar el derecho a la salud, y en ese sentido hemos generado investigaciones situadas, vinculadas al derecho a la salud, que invitamos, no vamos a desarrollarlas porque cada una es una investigación y una propuesta metodológica, pero sí tanto el primer documento del derecho a la salud que constituimos a partir de un foro de expertos y de grupos en situación de vulnerabilidad, cuál era la situación del derecho a la salud en un contexto crítico en Latinoamérica durante la pandemia. Luego seguimos profundizando esa línea de trabajo vinculada con cómo está regulado, porque también teníamos la hipótesis que el diseño constitucional tiene impacto en los derechos, ¿no? Esta arquitectura puede ser un corset, puede ser una arquitectura sólida o una arquitectura endeble en términos jurídicos. Introducimos también el concepto de determinantes legales de la salud, porque nos parecía que siempre venimos hablando mucho de determinantes sociales de la salud que tienen que ver, pero están invisibilizados el poder que tiene la ley para construir sentido. Y, en ese ¿por qué lo traemos? Porque esta misma metodología que tienen estos libros, que es una metodología comparada, también queremos hacerlo en materia de inteligencia artificial, poder saber cómo se está regulando en los distintos países, por ejemplo, el abordaje de las violencias facilitadas por la tecnología, cómo se está abordando la protección de datos, cómo en estos ya hay en el libro 2, que es desde la perspectiva de actores sociales, está la problemática de inteligencia artificial, está la problemática de sesgos, está la problemática de qué pasa con los consentimientos informados y la reutilización de datos, porque uno puede dar un consentimiento informado para hacerse un estudio en términos de salud, pero no para la reutilización o el entrenamiento de esos datos a través de sistemas de inteligencia artificial que inclusive se pueden utilizar con fines militares o bélicos, ¿no? Nuestra información y nuestros datos primarios. Entonces, nos parecía importante también situar estas investigaciones que hicimos desde el observatorio y que siempre hacemos con otros y otras organizaciones, pero también académicas, activistas de otros países, de otras redes, o sea, no trabajamos solas, porque nos parece que eso enriquece, o sea, tanto de Brasil como de otras asociaciones, como la Asociación de Derecho Iberoamericano de Derecho a la Salud, o el Movimiento por la Salud de los Pueblos, y vamos, o ALAMES, que también es una red nacional, vamos pensando, y con organismos públicos también, pensando desde una mirada situada en el sur global, porque necesitamos esta mirada, entendemos que hay una problemática vinculada a las empresas transnacionales que regulan sobre la inteligencia artificial y queremos también participar de esas discusiones. Pero ¿qué nos pasa? Encontramos pocos actores y sobre todo mujeres y diversidades que estén discutiendo estos temas, entonces por eso también celebro, digamos, este espacio, porque necesitamos generar una masa crítica de personas que puedan disputar estos espacios, estos sentidos, de que pensemos cómo que la tecnología no es un tema ajeno, sino que ya está en nuestra vida cotidiana. Están en muchos procesos, está en el sector público, y el sector público, que eso es un poco anticipo los resultados, no está pensando desde la soberanía de datos, desde la soberanía digital, desde esta perspectiva de colonialismo digital y de las asimetrías que se generan entre el norte global y el sur global. Y entonces queremos incrementar la discutibilidad social de estos temas. No tenemos, digamos, en muchas cosas no tenemos las respuestas, pero sí estamos seguras que este es el camino, es empezar a meternos en los temas, que esto se pueda debatir en distintas instancias, ¿no? Desde los espacios educativos, escolares, primarias, secundarias, porque los impactos en la salud mental que está teniendo tanto las adicciones generadas por los algoritmos que utilizan empresas transnacionales que no están reguladas en nuestro país,
que no están con los límites suficientes. Algunos países avanzaron, como en el caso de Brasil, en la regulación para proteger a las infancias, pero ya tenemos adicciones provocadas intencionalmente por las tecnologías. Entonces, que son empresas que tienen nombre y apellido, la nube donde se almacena, son espacios físicos que tienen impactos ambientales, impactos sociales, impactos económicos, impactos de género, porque estamos siempre hablando de Latinoamérica también, de países que tienen una estructura social totalmente desigual. Así que invitamos simplemente, este es el paper que está ahora en proceso de revisión, pero bueno, la idea es preguntarnos cómo pensar la inteligencia artificial en contextos estructuralmente desiguales. Eh, y, eh, y en este sentido, proponemos esta lectura feminista, decolonial y antipatriarcal, ¿no? Estos son dos lugares de Argentina, uno es Villa Inflamable, provincia de Buenos Aires, y lo separa un riachuelo y el otro es la zona de mayor especulación inmobiliaria, de mayor cotización, que es Puerto Madero, ¿no? Entonces tenemos estas dos realidades de lo que dice Bauman, ricos globalizados y pobres localizados, y en este contexto pensar el impacto de las inteligencias, de los sistemas de inteligencia artificial que se está utilizando en muchos ámbitos, ¿no? Y entonces tenemos el mapa o el contexto de mujeres que sufren violencias sistemáticas, no solamente violencias digitales, ahora se acrecienta y se acelera los problemas de violencia, feminización e infantilización de la pobreza, ¿no? En Argentina el 50% de los niños es pobre, o más, o creo que ahora recientemente hay un estudio de 6 de cada 10 es pobre. Las mujeres también son jefas de familia. Hay un excesivo endeudamiento informal, pero también exterior, provocado no solamente por esta nueva infraestructura digital que necesitamos, sino también por el modelo económico en el que está inserto. No tenemos paridad de condiciones, no disputamos, digamos, con limitado acceso también a tecnología de la información y comunicación, que eso se plasmó perfectamente durante la pandemia, con tecnologías emergentes y brechas digitales que colocaron en desigualdades en contextos críticos, ¿no? Estamos atravesando, por ejemplo, en Argentina, una situación crítica en términos económicos, políticos, sociales, donde esta brecha cada vez se abre más. Entonces, necesitamos generar muchos de estos espacios y sumar muchas mujeres y disidencias a esta discusión. Y sobre todo, sin una regulación estricta, no solamente de la inteligencia artificial, que es lo que muchos están diciendo, en realidad tenemos marcos normativos que lo vamos a ver, solamente lo presentamos, pero no lo vamos a analizar en protección de datos, en consentimiento informado, en derechos, por ejemplo, de los pacientes, en cómo proteger el ambiente, cómo proteger los glaciares, el agua. Sin embargo, todo eso también es una estructura jurídica que se está destruyendo. Entonces, necesitamos sobre todo la regulación. Se está discutiendo un tratado internacional donde también, si bien participamos organizaciones de la sociedad civil, son muy pocas de Argentina. Entonces también eso de Argentina y del mundo, porque esto necesitamos regular con un criterio de perspectiva también de género esta regulación del daño que pueden provocar las empresas, cómo es la debida diligencia o no, por qué no nos alcanza la debida diligencia y no nos alcanza con que si dañan reparen, sino cómo prevenir ese daño antes de que lo generen. No me voy a detener en esta estructura, pero esto también es parte de una investigación en la que hicimos donde se ven las barreras que sufren las mujeres para acceder a un tratamiento integral, que es como dice la ley en Argentina, de las violencias, pero vamos a ver que hay violencias simbólicas, lingüísticas, de información, institucionales, burocráticas, estructurales, violencias económicas, que son las que más cuestan, las que requieren un abordaje más integral y más a largo plazo, pero que urge, digamos, si no modificamos esta estructura económica, y pensamos esta estructura económica que hoy tenemos en un país, que cito Argentina,
de endeudamiento exterior con organismos intergubernamentales, qué lugar ocupamos en relación a la geopolítica, ¿no? Y entonces esas violencias geopolíticas que tienen que ver con los determinantes legales de la salud, los determinantes sociales, los determinantes económicos y los determinantes políticos, como la estructura política, división o no de poderes, qué rol cumple el poder judicial, qué rol cumple, es lo que va a determinar nuestras posibilidades de salud, de una salud integral, ¿no? Entonces, esta es la investigación, partimos de esto. Cuando empezamos a armar la investigación, hay contextos estructuralmente desiguales, no se analizan estas consecuencias económicas, incluso las subjetivas, ¿no? Que eso sí aparece también, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio en los empleos por la automatización de procesos o de resultados? Entonces, ¿cómo pensar esta estructura macro, micro, institucional y microsocial o subjetiva, ¿no? Y la violencia epistémica, ¿no? Y ahí Romy, que trabaja también con pueblos indígenas, nos va a contar de estas discriminaciones, que no son solo de género, sino que tienen que ver con esta interseccionalidad, ¿no? Cómo se van acumulando distintas formas de opresión, también generadas, producidas o amplificadas por la inteligencia artificial. Bueno, esto simplemente invito a la lectura, digamos, de los resultados de la investigación que está, y contarles que hicimos este marco teórico que también siempre parece que vendo libros, pero hay como algunos por dónde empezar. Este es un libro que habla de tecnofeudalismo, que creo que ahí nos da un mapa general. Este es uno muy específico, no sé si se ve ahí, de Atlas, de inteligencia artificial, que hace un panorama también de cómo estamos y bueno, y acá lectura específica para el colonialismo, imperialismo digital, que creo que es la perspectiva que queremos que se lea la inteligencia artificial, porque si no se vende como neutra, si no se vende como, bueno, algunos impactos, ¿no? Son mucho más profundos en cómo desvían también agendas prioritarias. La infraestructura digital está desviando agendas prioritarias. La gente sigue muriendo en Argentina por diarrea, ¿no? Por enfermedades prevenibles cada vez más, inclusive por problemas de salud mental, con suicidios, con tasas de suicidios que nunca tuvimos, que son históricas. Entonces digo, bueno, cómo también se desvían agendas para la generación de sistemas de inteligencia artificial, para el almacenamiento de datos, y no hay una discutibilidad de estas políticas. Así que bueno, hasta acá dejo y le paso a Pau que continúa. Muchas gracias. Buen día, excelente Nati, buen día, un gusto participar acá con todas y todos. Bueno, y acá un concepto importante para introducir es el feminismo de datos, que es una perspectiva que propone mirar cómo se construyen los datos y cómo se utilizan los sistemas de datos. O sea, preguntarnos quiénes producen los datos, qué experiencias quedan afuera y desde qué mirada se construyen esta producción de datos. Porque bueno, los datos no son neutrales, hay decisiones humanas detrás y que determinan qué se mide, qué se prioriza y quién valida ese conocimiento. Entonces, esta perspectiva no solo busca visibilizar los sesgos y las exclusiones, porque pueden transformar estas relaciones de poder vinculadas al género, a la raza, a la clase y a otras formas de desigualdad social, sino también pensar sistemas que sean más éticos, situados, inclusivos y que incorporen una mirada interseccional y una responsabilidad ética en el diseño de las tecnologías. La siguiente, Nati, por favor. O no sé quién está. Ahí está. A ver, bueno, ¿y esto cómo se ve en la práctica? Bueno, en distintas investigaciones han mostrado que, por ejemplo, los motores de búsqueda y los sistemas de clasificación automatizada refuerzan estereotipos raciales y de género, se reproducen sesgos históricos y se invisibilizan necesidades específicas de mujeres y diversidades, que esto es muy importante, sobre todo en temas de salud. Y sobre todo los modelos predictivos a veces están alimentados con registros incompletos o por ahí que son poco representativos. Entonces, bueno, estas necesidades específicas de las desigualdades o los grupos más vulnerabilizados
corren riesgo. Entonces, bueno, volviendo a repetir un poco que los datos no son neutrales, sino son el resultado de decisiones sociales, institucionales y técnicas que reflejan estas garantías, estas jerarquías, perdón, de poder. Y se habla del término nuevos códigos de inequidad, porque si bien las tecnologías aparentemente parecen objetivas, pero automatizan o reproducen desigualdades ya existentes. La próxima, Nati, por favor. Bueno, y acá un poco va de la mano de lo que contó Nati del trabajo que hicimos, bueno, que se hicieron en el sector público para ver la explicabilidad de la inteligencia artificial y los usos que se hizo en el sector público y de los resultados de las encuestas, vemos sobre todo estos que son como los más importantes, bueno, que se agravan las brechas digitales para los grupos vulnerables, o sea, los grupos que no tienen, los de menor acceso digital y los que están en condiciones vulnerables en distintos aspectos. Los sistemas de inteligencia artificial reflejan y amplifican estos sesgos de género, de raza, políticos y de clase. Si bien existe un marco normativo antidiscriminatorio, no es suficiente frente a esta discriminación algorítmica que deja a ciertos grupos afuera y sobre todo hay una subrepresentación de ciertos grupos en toda la cadena de valor que incluye desde la programación hasta la toma de decisiones. Y sobre todo, bueno, en grupos vulnerables, en mujeres, en disidencias, en comunidades indígenas, que se refleja esta brecha digital que, nada, representada por el desigual acceso a la conectividad y en la formación digital. Carece del enfoque interseccional, que lo habíamos dicho anteriormente, y bueno, acá dice que la inteligencia artificial es un espejo sesgado de la sociedad, por esto mismo, que reproduce sesgos y estereotipos. Si querés la siguiente, Nati. Bueno, y acá muy brevemente, rapidito, les mostramos cómo funcionaría, usamos este ejemplo de inteligencia artificial, de cómo funcionaría la inteligencia artificial con un ejemplo simple. Eh, lo tomamos como ejemplo, como hacer una receta para una torta. Entonces, ¿cómo sería? Los datos o de entrada serían los ingredientes. Entonces, se van alimentando el sistema de inteligencia artificial con estos datos que vienen de humanos o de máquinas. No, después se le da una instrucción, un orden o un prompt que sería, bueno, haceme una torta, sería, ¿no? Y el modelo de inteligencia artificial o el algoritmo vendría a funcionar como la receta. Y por último arroja un resultado, un producto que sería la torta. Y entonces vemos que en función de los ingredientes que le damos, de la indicación que le damos, puede arrojar distintos resultados, distintos ingredientes perdón, distintos resultados en función de los ingredientes y de la receta. Y esto nos pareció algo como muy nada, un ejemplo cotidiano y como muy visible, que cuando quisimos hacer el ejemplo anterior, le preguntamos a la inteligencia artificial, fue el chat GPT, danos imágenes para poder expresar lo anterior de recetas de cocina, inmediatamente asoció a la mujer perdón, a la inteligencia, a la comida, a la cocina, a las recetas, con una mujer, en este caso una señora grande que está en la cocina asociado a todo esto doméstico. Entonces, bueno, mostrar cómo estos sesgos ya van alimentando al sistema y se va retroalimentando estos sesgos, prejuicios y discriminación. Y acá está muy breve cómo funciona esta lógica, este círculo de discriminación o sesgo que vemos del paso uno, se alimenta con datos históricos que vienen de la sociedad y se van entrenando, van arrojando resultados y se va retroalimentando. Entonces, si los datos de los que partimos ya tienen sesgos o prejuicios, eso va a ir profundizando estos resultados y sobre todo en los contextos de exclusión social va a ser más problemático. Bueno, ahí si quieren ya paso, no sé quién viene, Romy o... Sí, Romy, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, gracias a las compañeras por reproducir, digamos, este conversatorio. Bueno, a mí me va a tocar hablar de una categoría analítica que fue desarrollada y promovida por Naciones Unidas Mujer.
que intenta responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante hablar sobre violencia de género facilitadas por la tecnología, ¿no? Y dar cuenta, en definitiva, que entramos en esta definición. Es decir, esta categoría, que fue formulada alrededor del año 2021, lo que hace es describir, digamos, unas nuevas formas de violencia que se producen, amplifican y ejercen mediante las tecnologías digitales. Esto que va a incluir todos los sistemas de plataformas en línea y los sistemas de inteligencia artificial y también todas aquellas infraestructuras de datos. Este enfoque lo que propone es reconocer cómo estas tecnologías digitales pueden actuar, digamos, como medios o herramientas para esto que hablamos de la perpetuación de las violencias, ¿no? Y que van a abarcar una serie de prácticas como el acoso en línea, la vigilancia digital, la difusión no consentida de contenido íntimo, la manipulación de las imágenes y el uso indebido de datos personales o biomédicos. Desde esta perspectiva, las violencias estructurales de género hacia los entornos digitales, eh, donde, digamos, siempre opera las asimetrías de poder y se reproducen mediante estas nuevas arquitecturas de tecnologías y modelos algorítmicos, como estuvieron explicando Natalia y Paula, ¿no? Que lo que propone es intensificar esta exposición al daño y la desigual acceso a determinados derechos, especialmente en ámbitos tan sensibles como es la salud o la gestión pública, ¿no? Es decir, Naciones Unidas lo que propone es que el análisis de las violencias facilitadas por género constituye un campo de análisis prioritario, sobre todo desde un enfoque interseccional y colonial, y dentro de los estudios críticos de inteligencia artificial y gobernanza de datos. La siguiente, Nati. Las violencias facilitadas por las tecnologías constituyen, digamos, este conjunto de prácticas que incluyen el ciberacoso, la vigilancia digital, la explotación de los datos personales, la manipulación algorítmica de la información y la generación de contenidos abusivos como los deepfakes sexuales y no contenido. Y de esta manera se ve afectada tanto la integralidad, la dignidad, la identidad y la reputación, la libertad y sobre todo el acceso permanente y el desenvolvimiento de los sujetos en estos espacios digitales. Siguiente, Nati. Como sabemos que la digitalización, y esto se mencionó anteriormente, no es neutra, ¿no? Crea estas nuevas infraestructuras de poder que van a amplificar estas desigualdades preexistentes, sobre todo en los grupos más vulnerabilizados, como son las mujeres, las diversidades sexogenéricas y las personas racializadas. En algunos existen algunas notas, como estamos pasando, periodísticas, que van a dar cuenta de estos ejemplos concretos en relación a esta problemática. Por ejemplo, esta nota de Infobae que presenta un hecho inédito, una demanda digamos, que inició un adolescente para regular, digamos, el uso de la imagen en las redes sociales por parte de su madre, o esta publicación que se denomina Ciberlaxia, perdón,
que introduce un concepto que lo que hace es una exposición ingenua, despreocupada o acrítica para comprender todos los riesgos y cómo la hiperconectividad y la sociedad de rendimiento reconfiguran las identidades que terminan fragilizando los lazos sociales y que generan nuevas formas de sufrimiento psíquico. Esto, digamos, tiene que ver con el análisis de cómo operan en las infancias y las adolescencias las apuestas, el bullying, los juegos en línea, la manipulación o sexting, digamos, y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Esta línea de tiempo que se presenta Les aquí, quedan 5 minutos. lo que marca esta línea de tiempo es lo que marca, digamos, nuestro marco normativo, el de Argentina precisamente, desde la recuperación de la democracia a este tiempo, cuenta con un robusto marco normativo en materia de violencias y en particular, digamos, lo que destacamos es, por un lado, la ley de protección de datos, que tiene que ver con, digamos, cómo esta ley se articula con el uso de la inteligencia artificial y, y se introduce, digamos, en el año 2023, esta ley Olimpia que trabaja sobre la violencia digital como una nueva modalidad de las violencias contra las mujeres, ¿no? Eh, mm, Esta ley eh, se define la violencia digital en el articulado de la ley como toda conducta, acción o omisión contra las mujeres basadas en género, ¿no? Y que lo que hace es eh, ir incorporando todas estas manifestaciones que mencioné anteriormente en el articulado, precisamente en uno de sus artículos. Siguiente, Por Nati. mí, vamos a pasar, porque si no, Vani no llega a hablar, le dejamos ahí un momentito a Vani como para que genere las preguntas y un poco redondee los Dale. temas. La presentación tiene mucho más que tiene que ver con fallos judiciales, también vinculados con la ley Olimpia y también de cómo en Argentina, y esto queríamos también mostrarles simplemente, pero bueno, queremos también ahí que Vani pueda hablar un ratito y después volvemos sobre estos casos y sobre la presentación. Bueno, gracias Nati. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. Igual creo que lo más rico, teniendo en cuenta el tiempo que queda, es abrir el espacio a intercambios. Ahí habíamos, bueno, trajimos algunas preguntas. Quizás yo solo me gustaría traer, nos hicieron una entrevista al observatorio para el Día de la Mujer. Y bueno, en esa entrevista Nati era sobre empoderamiento y me pareció muy interesante cómo hace muchos años venimos, ¿no?, planteando este concepto del empoderamiento jurídico, bueno, de conocer, transformar y usar el derecho, y cómo ahora aplicarlo a lo que es el empoderamiento femenino digital de las disidencias también, ¿no? De decir, bueno, en un momento donde hoy, más aparte del derecho, toca conocer, usar, transformar las tecnologías. Así que quizás solo eso, pues me pareció algo como muy interesante de una de las últimas entrevistas que nos hicieron al observatorio, y con eso, bueno, poder abrir el intercambio. Ahí, estos son algunas propuestas para empezar a conversar, pero desde ya cualquier reacción o impresión, como bienvenida. Ahí, bueno, pensar, ¿no?, esto, ¿no?, como que los mecanismos, o según lo que cada quien que está conoce y quizás más desde su ámbito o incluso hasta desde su país nos puede traer por ahí otras cuestiones que nosotros no conocemos. ¿Qué mecanismos, pensando también como en políticas públicas, no solo normativas, eh, son suficientes, digamos, si los que están creemos que son suficientes o no? Pensar también en términos preventivos, y ahí de nuevo yo no puedo evitar, siendo abogada, otro concepto que
defendemos mucho desde el observatorio, que tiene que ver con la abogacía preventiva. Bueno, quizás eso también pensarlo acá, ¿no? Como pensar bien en clave preventivo. Bueno, y después cómo proceder ante las empresas de plataformas digitales, redes sociales y demás. Tiramos ahí como esas tres inquietudes, pero de nuevo cualquier reacción, lo primero que surja, bienvenida. Bueno, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Súper interesante. La verdad me dolió o me duele tener que cortarlas porque esto no da para media hora, da para muchísimo más. Me pareció súper interesante. Les agradezco muchísimo que hayan querido exponer todo el trabajo que están haciendo, además con la diversidad de perspectivas, la interdisciplinariedad que las atraviesa permanente, que se ve a lo largo del trabajo. Así que yo dejaría abierto para que, primero les agradezco mucho, les agradezco como trabajo y les agradezco además como esto que de alguna manera ustedes mencionaban como política preventiva, ¿no? Como ponernos en alerta con eso, que es tan necesario, ¿no? Eh, Así que, bueno, muchas gracias a las cuatro. Y bueno, dejo abierto entonces para que se promuevan preguntas. Prefiero que sean preguntas y no comentarios, así podemos escuchar mejor a las expositoras, aprovecharlas mejor. No sé si alguien por ahí quiere levantar la mano o quiere pasar la pregunta por chat para poder escucharlas y entrar en debate. Ahí yo tengo la mano ¿Me escuchan? levantada. Perfecto. Comienzan allí Muchas entonces. gracias. Muchas gracias por esta presentación a todas, Natalia, Romina, Preséntate, Paula, por favor. Manina. Sí, Analía Or, buen día. Yo estoy en Comodoro Rivadavia, en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y formo parte del board del Comité de Investigación 07 de IPSA. Mi pregunta está relacionada con esto último que planteaban, que me interesa la judicialización, ¿no? De estos reclamos contra quienes administran las inteligencias artificiales. Y la pregunta es si esos reclamos hasta el momento son individuales o hay algún tipo de organización, de activismo o de manera de abordar estos reclamos más colectivos. Gracias. Gracias, Analía. Bueno, y muchas gracias ahí, Mariel, también por todo lo lindo que nos dijeron. Eh, Mira, en general los reclamos son individuales, porque también muchos de ellos, al menos en Argentina, tienen más que ver con causas penales y se dan en marcos de como siguen el camino típico de las violencias. La verdad que sería súper interesante plantear como en otros países, bueno, en Estados Unidos sí hubo causas donde, pero también la acreditación del daño psicológico, o sea, casi como sigue el camino tradicional, como si no fuese que esto, por eso nos interesa siempre el plano de las empresas transnacionales, o sea, cómo limitarlas antes, cómo regularlas, cómo evitar que dañen, y por eso también invito esta alerta que decía Iván, y digamos, de el enfoque preventivo y promocional de la salud, que siempre nos falta en abogacía porque un poco nos acostumbraron y nos sesgaron con el conflicto, ¿no? A resolver un conflicto que nunca resolvemos, sino que lo escalamos, aunque nos afecte el ego. Este alerta, el primer alerta que tenemos es que nos falta también gente para discutir estos temas. ¿No? Nos falta investigación, nos falta producción, nos falta presentarnos, nos falta disputar estos espacios. Cuando uno va a congresos de tecnología son todos hombres y como que no tienen trabajo territorial, no tienen trabajo metodológico, neutralizan las herramientas y eso nos pasa también con el derecho, con los casos. Los casos terminan siendo llevados muy individualmente, muy de persona, ahí trajimos y les mostramos ahora. Ay, Nati, se te silenció.
Te silencio, sí. El Ministerio Público de la Defensa de Cava hizo una sistematización que está muy buena de fallos judiciales desde el 2012 hasta ahora en materia de violencia de género facilitada por la tecnología y ahí vemos todos casos individuales. Lo bueno, por ejemplo, es que hay muchos casos que están en lo que nosotros acá en Argentina llamamos juzgados de paz que han resuelto sobre esto. Y eso me parece como una vía de acceso como muy rápida y que realmente merece como un foco más grande todavía. Para bien y para mal puede ser, ¿no? En estos casos que están citados están bien, pero también le han dado, por ejemplo, en Córdoba, Bani, ahí para que investiguemos más allá, Sí, le han dado la competencia en materia de violencia de género también a los juzgados sí. de paz que están distribuidos territorialmente más. Pero bueno, hasta ahí dejo y sigo. Pero ahí, Analía, pensemos también el plantear, nosotros venimos muy del litigio colectivo también de las ONGs donde trabajamos y preventivos, y así que sería súper interesante. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver. Buenos días y muchas gracias por las presentaciones. Disculpen, voy a leer el chat. Eh, Ha sido sumamente interesante. Soy Ana María León y trabajo con organizaciones de la sociedad civil en México, 3 horas más temprano por acá. Me interesa mucho, sí, ya lo creo. Me interesa mucho que puedan ahondar sobre cómo tener esta visión preventiva para abordar las violencias perpetuadas por la tecnología. Saber si existen esfuerzos de incidencia en políticas públicas para incentivar regulación que pueda proteger a las mujeres y las minorías. Muchas gracias, Ana María. Bueno, Ana María, ahí, perdón, contesto con la ley modelo que generaron sobre violencias facilitadas por la tecnología, que no llegamos a desarrollarla. Si quieren, se las muestro un segundito, simplemente para que sepan que existe, que me parece que es un buen material. También podemos circular después esta presentación para quienes se inscribieron y también compartir espacios. Que esta tiene, Perfecto. después en Argentina hicimos un análisis comparativo, que era también lo que iba a contar Romy, y esta parte, ¿no? Donde se habla también con diferentes términos para ciberviolencia, violencia en línea digital, o sea, en realidad es cómo se reguló este contexto donde produce la violencia. Esto quizás incidir, esta tiene como varios aspectos de mejora, pero es una base que si ya tenemos esto también nos protege, ¿no? La de Argentina, les muestro ahí, donde dice igual, son aspectos que tienen bastante parecido en relación a la definición, al ámbito de aplicación, público y privado, que eso está bueno, a la medida de prevención y educación, medidas de protección de víctimas, de investigación y sanción de delitos. Y mandatos en políticas públicas. Y en los otros, responsabilidad de las plataformas, ahí empiezan la regulación de las plataformas, cuánto se deja hacer o no. Creo que Brasil, Colombia son los que han, y bueno, y México posiblemente también, los que han tenido como una política más activa. Chile tiene, por ejemplo, a nivel de reforma constitucional, una enmienda donde regula sobre la protección transnacional de neurodatos. Así que eso es súper interesante para ver la regulación de Chile, que es el único que tiene algo específico y que lo llevó a la máxima jerarquía. Eh, y este es el texto del Ministerio Público de la Defensa que le decía, donde hay algunos casos, pero como ven son todos nombres contra, también particulares que ejercen violencia, algunos por el derecho al olvido, contra Google, pero no hay una postura. Y lo que sí es bueno también saber es que existen muchas medidas, que no las trajimos acá, pero sí que existen medidas preventivas con las mismas plataformas digitales, que hay, antes de recurrir también a la justicia, se pueden llegar a tomar medidas cuando uno está sufriendo o hay suplantación de identidad frente a ciertos, no solamente delitos, sino frente a cuestiones que pueden estar generando daños. Las empresas tienen un sistema como de alerta para ir avisando, mails de contactos y eso. Nati, perdón, Nati, ¿sabés? algo más para aportar en este sentido tiene que ver con la construcción de una guía que se llama
que hace referencia a la creación de un programa nacional, digamos, por el uso de la violencia digital en el ámbito educativo, que es la ley EMA, una guía EMA que está puesto ahí como uno de los materiales, que tiene que ver con cómo introducir esto en los ámbitos educativos y la educación, en el marco de, en Argentina tenemos la educación sexual integral, digamos, y cómo esto hay que trabajarlos desde las infancias y de las adolescencias, ¿no? Eh, digamos, hay material, digamos, el libro este que yo hice mención, también es una herramienta dirigida para, digamos, tanto los profesionales del campo de la salud como el ámbito educativo y de comunicación, para empezar a visibilizar estas nuevas problemáticas vinculadas con las violencias, estos nuevos mecanismos de ejercicio de violencias hacia las mujeres y a los grupos vulnerables. Muchas gracias, Romina y Natalia. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, participar? Yo quisiera hacer una pregunta, María. Te veía, Bueno, Diana, ahí como bien. bueno, muchísimas gracias por esta excelente presentación. La verdad, estoy llena de información, de curiosidad. Creo que han despertado aún más como ese bichito de continuar indagando sobre este tema que es súper importante y que realmente, pues, esta tecnología que simplemente nos va a continuar invadiendo. Soy Diana Chacón, soy parte del comité de la Junta Directiva del Comité de Investigación 07 de IPSA y abogada, y me dedico también al tema, a la reforma regulatoria en materia de protección al consumidor financiero. Y mi pregunta va por ahí precisamente. Bueno, partiendo de la premisa de que el sector financiero es uno de los sectores que recoge una cantidad de datos de los consumidores y clientes, usuarios más grande, y que bueno, ahora se le ha facilitado aún más esa recolección de datos, pues a través de los canales digitales, de las interacciones de los clientes, a través de las diferentes plataformas, etcétera. Mi pregunta y tal vez un poco una pregunta retórica, sobre si ustedes han indagado qué se puede hacer, especialmente en nuestra región, donde los marcos regulatorios todavía son un poco débiles en esa materia, o bastante débiles en esa materia. ¿De qué manera se puede influenciar o se puede trabajar para que, pues, en general, los consumidores y específicamente las consumidoras, pues, no sean materia de exclusión financiera, de discriminación en el momento de análisis de un préstamo, etcétera? Pues porque, como sabemos, en la mayoría de jurisdicciones de nuestra región, las mujeres son las que tienen menos acceso a servicios y productos financieros, y más específicamente a productos de crédito. Por tanto, existe todavía esa dependencia económica mayor por parte de las mujeres. Diana, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque es justamente el ámbito financiero y el ámbito de salud y social, desarrollo social, los ministerios son los que más aportan datos nuestros a las plataformas comerciales a cargo de empresas, ¿no? Entonces y bueno, en el caso financiero también se agrava por la asimetría, igual que en salud, ¿no? La asimetría entre el consumidor y un banco, que uno, nuevamente, al igual que salud, uno da los datos para sacar un crédito, no para la reutilización de datos. Esto que llamamos reutilización de datos, que presentó Pau en el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, es el punto para incidir. ¿Qué hacen con los datos? Porque
el perfilamiento. En la Unión Europea, el reglamento de la Unión Europea prohíbe el perfilamiento automático de personas usando sistemas de inteligencia artificial, es de alto riesgo. Eso quiere decir que tiene que tener, o sea, está prohibido, no es una prohibición porque no hay una sanción en caso de su incumplimiento, pero en principio si se adoptan mínimamente el reglamento de la Unión Europea, el reglamento también, o sea, las recomendaciones de UNESCO en relación a inteligencia artificial, más o menos, y se puede orientar, más o menos la protección estaría, no es suficiente desde nuestra perspectiva, ahí ese punto de reutilización, porque uno no te queda otra, o sea, y sobre todo en contextos, por eso pusimos el endeudamiento extremo que estamos viviendo en Argentina. Ayer una amiga decía, compran los medicamentos, o sea, que vino de Guatemala y de El Salvador, estaban sorprendidas que la gente compra un medicamento en cuotas, ¿no? Y de cómo todo se paga en cuota acá en Argentina, eh, porque estamos viviendo una crisis económica muy profunda. Entonces, quizás esos puntos, la reutilización de datos, el perfilamiento, la regulación estricta de que no se pueden utilizar para excluir, porque las primeras excluidas vamos a ser mujeres. Entonces, me parece que ahí cada una de las líneas, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cada una de las líneas de la presentación que hicimos da para una investigación en sí misma. Son líneas de investigación todas, el ambiental, el de género, dentro de género, violencias, o sea, pero todo me parece que siempre tenemos que hacer con esta propuesta que hacemos nosotras, que es lo estructural, lo mesoinstitucional y lo subjetivo, porque si no nos quedamos siempre también en lo individual, y si pensamos en abrir canales para que accedan, si no regulamos arriba, digo arriba, la estructura que genera toda esta enfermedad, toda esta violencia, no terminamos más, porque van a estar tanto el sistema de salud abarrotado de gente y el sistema judicial, que es lo que le está pasando ahora, también abarrotado de gente. ¿Por qué? Porque crean esta ley, pero no crean más recursos humanos para abordar esta problemática, no crean mayor tecnología dentro del sistema de justicia. Entonces, pobres van a estar sobrecargados, al igual que ya está sobrecargado el sistema de salud, ¿no? Y con desigualdades, porque recién nosotros capacitamos también al sector público y recién se está hablando en los organismos de esto, recién. O sea, recién están teniendo capacitaciones, algunos más, menos, pero en general es muy desparejo lo que saben de inteligencia artificial. Gracias. Nati, Muchas perdón, gracias, Natalia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Vanina, perdón, que Mariel. me parece Sí, yo solo en los últimos 30 segundos que vos, Nati, lo enunciaste, pero ahí por un comentario que hacías vos, Diana, de la regulación, una de las conclusiones de la investigación, que a mí fue como lo que más me sorprendió de la investigación sobre inteligencia artificial que hicimos del observatorio respecto a los marcos normativos, fue un poco esto. Sí, a ver, desde ya sería ideal tener marcos normativos actualizados, después uno puede tener una postura crítica sobre cuál de los dos tipos, si más una regulación más exacta o principios, pero algo que para mí Nati aportó es que todos los países de Latinoamérica tenemos como elementos suficientes en relación a protección de datos, a consentimiento informado, intimidad. Respecto a niños, hay un montón de normativa de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entonces creo que también ahí es, bueno, quizás como no entrar en esa máxima de, uy, no, bueno, porque no tenemos un marco normativo que nos proteja ante esta situación, quizás no con el nombre de inteligencia artificial o de violencia digital en algunos países, pero bueno, hay que ponerse como más de hablo desde la defensa ya en un estado quizás no preventivo, sino más jurídico y judicial. La base está y es cuestión como, bueno, de sacarla a relucir nuevamente, incluso tratados internacionales, normativa internacional, como Ajá. podemos usar normativa de los 90 perfectamente para disputar estas defensas. Solo eso quería agregar. Exacto, Vani, gracias. Y eso está en el documento, tanto en el uno que mostramos al principio de Derecho a la Salud, que ahí le podemos poner en el chat los enlaces para descargarlo, porque en esos, ahí justamente decimos esto, ya está la normativa también
que protege la intimidad y la dignidad de la persona, ¿no? Y entonces, porque si no también parece una excusa que hasta que tengamos la nueva normativa, ¿no? Hay mucho, desde las reformas constitucionales en todos los países de Latinoamérica. Porque también ese es el discurso eh, tecnológico, ¿no? Y biotecnológico también, ¿no? Así que, y estar muy atentos al epistemicidio que está sucediendo también a través de inteligencia artificial, cómo nos uniforma, eh, cómo desconoce otros saberes, cómo también se apropia de otros saberes, por eso hablamos de colonialismo, eh, y sobre todo saberes del sur, ¿no? Eso. Gracias, Pau. Ahí puso sobre el derecho a la salud, está también la investigación de inteligencia artificial, está también esto de seguir pensando y seguir profundizando, ¿no? Eh, y hacernos creer que todo está obsoleto, hasta el sistema normativo, claro, tal cual, Vani. Bueno, cumplimos con Em, el tiempo. Mariel, que tenías... no, no, súper súper bien, de todas formas me dieron permiso para unos 5 minutos más, me avisaron. Ay, Me buenísimo. gustaría entonces, me gustaría sí que cada una de ustedes agregue, digamos, de las expositoras, termine de cerrar alguna idea o algún comentario después de todas estas preguntas y de todos estos, todas estas reflexiones. Entonces me gustaría, porque digo, pobre Vanina ya le quedó como, y los últimos 5 segundos o los 30 segundos, así que, pero digo, por si quieren agregar algo más o si quieren comentar algo más, de todas formas, les avisamos a todas y a todos los que estén presentes que cualquier link o cualquier cosa se contactan con nosotros y hacemos el contacto con el equipo, con el observatorio. Y lo mismo te pediría, Natalia, que más allá de que lo pusieron en el chat, y yo la verdad que estoy en otro, entonces estar bajando los links en este momento me resulta complicado, después que nos lo pasen y cualquier cosa los facilitamos y los compartimos desde del grupo del RC07. Entonces las invito a que hagan un cierre, digamos que puedan hacer un comentario más cada una, teniendo en cuenta que tenemos 5 minutos más, no más que eso. Bueno, muchas gracias, Mariel. Pau, Romy, Vani, ¿quieren decir algo más? Porque todas tenían más para decir. Así. No, yo agradecer, la verdad que estos espacios son súper enriquecedores y vamos tejiendo redes, que es lo importante. Y bueno, nada, sobre todo los invitamos a leer los trabajos y que participen del observatorio y sobre todo el trabajo de inteligencia artificial, los resultados que, bueno, o sea, vemos todo este tema de violencia digital, pero bueno, también la inteligencia artificial tiene un montón de cosas buenas que también hay que decirlas, sobre todo en salud. Bueno, yo estoy más que nada en la parte sanitaria y bueno, tratar de encontrarle la vuelta para que pueda ser útil, siempre teniendo los principios de confidencialidad, de anonimizar datos y de toda esta parte de las historias clínicas y del consentimiento informado, darle o sea, aprovechar lo bueno, pero siempre con un marco legal y encontrar la manera de que se pueda usar, porque tiene muchos efectos positivos en la micro, en la macro y en la mesogestión, pero bueno, de siempre dentro de un marco normativo. Bueno, eso, y gracias por la invitación y que sigamos con estos espacios compartiendo. Bueno, Bueno, mi reflexión como de cierre es agradecer nuevamente por la invitación a este espacio, a los presentes en seguir indagando, ¿sí? Sobre todo, digamos, los nuevos desafíos que nos presenta el uso de las nuevas tecnologías para la aplicación en nuestra vida cotidiana, digamos, específicamente, como decía Pau, bueno, en el ámbito educativo o en el ámbito de la salud, ¿no? Teniendo en cuenta el marco normativo, digamos, de cada uno de los territorios, pero sobre todo poniendo el foco en
esto que decía Nati, ¿no? Cómo se vuelve a poner en crisis en los modelos epistémicos, ¿no? Cómo pensar este uso de la inteligencia artificial y los mecanismos que opera en relación a las violencias desde en un lugar situado, ¿no? En este caso, desde el sur global. E invitarlos, digamos, a seguir investigando, haciéndonos preguntas sobre todo en el uso de estas nuevas herramientas. Y esto es una pregunta que nos hacemos nosotras desde el observatorio, pero también Naciones Unidas Mujer viene trabajando en diferentes proyectos de investigación. Digamos, no es es un tema nuevo para poder, digamos, seguir investigando, digamos, desde un enfoque interseccional y decolonial, que es nuestra propuesta. Gracias. ¿Ani? Bueno, yo también, quizás en línea de agradecimiento, como decía Nati, importante poder generar esta como masa crítica y conversación, así que nuevamente gracias a Ilse por este espacio. Y bueno, me gustaría hacer otro aporte en términos optimistas, creo que no nos queda otra. Yo no puedo evitar hablar desde el contexto que estamos viendo en Argentina, con absoluto retroceso en lo que es protección de género. Eh, entonces, ojalá podamos darnos las estrategias que nos tenemos que dar para poder resistir y bueno, poder seguir pensando, criticando y armando, porque creo que eso hay que tener el convencimiento de que van a venir tiempos mejores, y bueno, y todos estos, como digo, hay que estar listos, ¿no? También y listas para, bueno, cómo hay que hacer las cosas, ya tener esas ideas y esas propuestas, sobre todo de políticas públicas y de normativa diseñadas y pensadas. Así que bueno, mi aporte en términos de esperanza, que creo que no hay que perderlo. Me parece genial el aporte de Muchas Vani. gracias. Bueno, gracias a IPSA y gracias también a las compañeras por estar. La verdad que ahí creo que alguien había puesto, no sabemos o sabemos muy poco de estos temas. Creo que sabemos mucho. Creo que nos quieren hacer saber que sabemos poco, posiblemente ninguna viene del campo de la tecnología, pero justamente tenemos mucha expertise, mucho trabajo también de investigación territorial. Y tenemos que disputar sentidos, o sea, eso también invitarlas a, a profundizar estos temas para tener este enfoque. Ay, eh, No te preocupes, Nati, yo la sigo. Sí. Bueno, agradecer nuevamente de parte de todos y de todas el querer acercarse a tratar este tema, el que lo estén tratando, de que yo esto ya me deja enganchada. Yo quería entrar con el tema de la IA y me parece que voy a empezar a encarar algunos espacios con eso. Súper interesante, muchas gracias por el trabajo del observatorio, que veo que es amplísimo. Sinceramente ignoraba, de ignorante nomás, la existencia del observatorio y del espectro además que abarca, digamos, el observatorio y los trabajos que ustedes vienen haciendo. Así que muchas gracias al público que se ha mantenido a lo largo de toda la exposición. La verdad que nos dejan como picando la pelota para en algún momento volver a repetir con alguna otra charla. Muchísimas gracias y bueno, que tengan muy buen día o muy buena noche, no sé, según los horarios y las cosas, y manténganse en contacto con el Comité de Investigación 07 porque nos gusta promover esto y sobre todo desde el sur, ¿no? Estas reflexiones tan necesarias para nosotros sobre estos temas y que, como bien dijiste, Natalia, y como bien dijeron las compañeras también, terminan siendo espacios necesarios de discusión, y que nos quieren hacer creer que sabemos menos. Así que bueno, un beso enorme para todas y que tengan un muy buen día, noche o tarde. bueno, muchas Nos vemos. gracias y acá tengo voz de nuevo. Adiós, chao, chao.